Ya estoy grabándome. Ok. Igual voy a grabar esta videollamada como prueba para el profesor. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok. Y pues bueno, iniciamos con la primera pregunta. ¿Usted nació aquí en Tijuana? No, yo soy del Distrito Federal, pero llegué aquí muy joven, muy niño, de hecho, 5 años. Tengo 73 años. ¿Y cuánto tiempo tiene aquí? Disculpe. Pues imagínate, nací en el 47, llegué en el 53. Ya son una cantidad interesante de años. Claro, claro. Ah, platíquenos cómo nace Tijuana. Fíjate que en torno a Tijuana y su historia es muy interesante porque cuando yo era director de actividades y deportes en el CETIS en los años 70, había un maestro que era Raúl González y Raúl Rodríguez González, que era historiador. De hecho, es el primer historiador de Tijuana, hombre. Él estudiaba en San Diego State y a los muchachos de prepa les dejaba mucha tarea porque daba clases de historia universal y historia de México. Y él era fanático de la historia de Tijuana y yo desconocía, de hecho, lo que había pasado en el ayer con mis papás y con mi familia, hasta que no empecé a entrevistar gente, porque se hizo un proyecto que se llama Panorama Histórico de Baja California, en donde se iba a hacer entrevistas a los nativos, historia oral de Tijuana. Y ahí fue donde empezamos a aprender que aunque el nombre de Tijuana tiene muchas acepciones, pues los orígenes nos llevan a ella. Los orígenes de las palabras que Yanticuán, Ticuán, Teguana, siendo Cochimí, humano, de diferentes raíces, la toponimia, pues ahí te das cuenta que aquellos ayeres eran difíciles de establecer en dónde nace Tijuana, a qué horas nace Tijuana, en qué año se funda Tijuana, porque no era fácil vivir en un lugar y fijar ahí su establecimiento. Las personas eran nómadas, andaban de un lado para otro. Y de esa manera fue como empezamos a aprender un poco de lo que es la historia de Tijuana. Y llegamos a Santiago Argüello, que le dieron 6 sitios de ganado mayor, en donde el rancho se llamaba Tía Juana. Y era, en efecto, esta zona, lo que es donde ahora vivimos tú y yo y nosotros. Y ahí, pues el nombre de la Tía Juana, como rancho de Santiago Argüello y de Pilar Ortega, empezaron a conocerse. Y de hecho ahí ya los asentamientos se fueron ubicando y crea lo que es ahora una de las más grandes e importantes ciudades de México. ¿Sabe de casualidad cuáles fueron las primeras colonias establecidas como aquí en Tijuana? Mira, las primeras colonias, de acuerdo al primer plano catastral que me encontré, que es el primer plano de 1928-29, menciona varias colonias. Una de ellas es la colonia Castillo, otra es la colonia
Escobedo Cacho. Otra es la colonia de lo que es la zona de La Cacho. Ahí se establecen los nombres de esas colonias. Déjame enseñarte el plano para que lo reconozcas y de esa manera haya más objetividad en la información. Porque es bien importante este documento, el primer plano de la ciudad de Tijuana. Wow. Entonces, aquí en este plano catastral, están, mira, las colonias. Aquí dice Colonia Castillo. Aquí dice la colonia Escobedo Cacho. Y la colonia Libertad, si te fijas, que se dice que es de las primeras colonias, es esta que está aquí. Eran las caballerizas de lo que era el hipódromo, que estuvo aquí en 1916. Y eran todavía parte esa estructura. Todavía no existía la colonia Libertad como tal, pero sí está establecida aquí la colonia Castillo, que yo creo que es la primera, donde están ahora los panteones 1 y 2. Se puede decir que, porque si te fijas bien en este plano catastral, Sí. lo que está oscuro son las casas que había en Tijuana. Entonces es como una fotografía de los lotes, cómo estaban organizados, las calles y todo lo demás. ¿Cree que Tijuana ha cambiado a lo largo de los años? Ha cambiado tanto que el censo de 1900 hablaba de 242, 245 personas. Y fíjate, son 120 años del censo ese de 1900. Y ahorita fácil tenemos 3 millones de personas. Tú dirás si ha cambiado. ¿Y cree que ese cambio ha sido para bien o para mal? Todos los cambios son para bien. Ese es mi punto de vista. Mira, uno nace, crece, ¿y cómo te ves a diario? ¿Mejor? ¿Te sientes mejor? O sea, y obviamente en cuanto al hombre y a la mujer se refiere, tarde que temprano llegan los dolores y demás. En este momento, con la infraestructura que no está organizada, pues ha sido difícil. Por ejemplo, el andar de un lado para otro rápido, porque hay mucho tráfico, porque no hay la infraestructura para dirigir a la gente rápido a sus trabajos, a recorrer todo lo que es la zona que es ahora Tijuana. Entonces, pero en lo general, pues todo es siempre para mejorar. ¿Qué lugares se han conservado igual que antes, aquí en Tijuana? Son bien poquitos. Sí, es una de las fallas del aceleramiento que tiene la sociedad. Porque, mira, en tu casa, en mi casa, en cada uno de nosotros, las cosas no las guardamos para preservarlas, sino que las destruimos o las quitamos o las regalamos, en fin. Entonces, una de las fallas de la comunidad en Tijuana ha sido la falta del rescate histórico.
Y el rescate histórico significa valorar lo que los abuelos nuestros hicieron aquí, lo que los padres nuestros hicieron aquí. Y ahí se ha destruido todo. Las escuelas donde nosotros estudiamos no son iguales si vamos en este momento a hacerlas. Y si buscamos quiénes hicieron esas escuelas, no hay la memoria de esos pioneros en las instituciones, en todas, en las escuelas, en las iglesias, en los clubes. Se olvida de quienes iniciaron los proyectos, en las fábricas, en fin, en todas esas partes no hay esa visión de perpetuar, tener memoria para que se valore y se entienda que hay una razón de vida. Y esa razón de vida es hacer algo para luego compartirla. Y en Tijuana ya se destruyó, por ejemplo, la Puerta de México, se destruyó el Puente México, que salvaba a muchas gentes, se destruyó el Monumento a la Raza, que estaba en la línea internacional, se destruyó Aguacaliente, que era un centro turístico extraordinario y que se convirtió en escuela, y no hubo la visión de cambiar esa estructura de centro turístico y transformarlo en un museo general y hacer una escuela en otro lado. Había terreno para hacerlo. En cambio, se destruyó eso. Y es interesante porque la apuesta es una forma económica de darle movimiento al dinero. Y en todas partes, en todas las nacionalidades, se maneja la apuesta. La compra-venta de ese riesgo es tan dinámica que, por ejemplo, tú en tu caso, yo en mi caso, salimos a comprar algo, que unos cornflakes, que un vaso de leche. Esa es una compra-venta. Compramos y vendemos. Y la apuesta es un riesgo que al hombre le gusta porque trata de adivinar para mejorar. Por eso es importante que en Tijuana nace ese negocio como importante, y ahora vemos, por ejemplo, una ciudad cerquitas de aquí, Las Vegas, que habla y se mueve gracias a las apuestas. Pero así como hay un Las Vegas, en cada país hay muchos negocios que compran y venden apuestas. Entonces, ese lugar tenía un atractivo. Tenía agua caliente, tenía aguas termales, tenía instalaciones de lujo, tenía extraordinarias ambiente floral, en fin. Y se pudo haber perpetuado. Pero ese es otro más de tantas cosas que se han destruido en Tijuana. Se ha destruido la historia y eso es bien triste y lamentable. Usted a lo mejor frecuentaba un lugar específicamente que ya no está. ¿Cuál es el que más extraña? Pues mira, por ejemplo, nosotros en nuestra juventud íbamos al Mike's, que era un lugar para bailar y para divertirte. Íbamos a un lugar que se llamaba La Cucaracha. Todos esos lugares de diversión ya no están. Había aquí en Tijuana 4 boliches. Como deporte era un lugar muy especial porque allí encontrabas extraordinarias amistades.
y aparte convivías. Y el boliche es simpático, es un deporte curado, se puede decir. Y había 4 aquí en Tijuana. Y de repente, pues ya no hay ni uno. Se ve que hay uno, pero hace años que no lo visito. Entonces, eso es para diversión. Pero para comer, era extraordinario ir a las tortas. Aquí había muchas tortas. Había una rivalidad, una competencia entre esos negocios fabulosa. El Turco, el Pulpo. Era... Y después, como estaban cerca de los cines, pues ir al cine. Tampoco están los cines ya. Ya la actividad de los jóvenes de ayer es totalmente diferente a los de actuales. Ahorita hay la calle Sexta y ahí encuentras muchos negocios de muchachos y ahí está lleno de muchachos. Y otros que como no estoy joven y aparte mis hijos no están así tan jóvenes, no sé a dónde vayan, pero no son de ninguna manera los que nosotros frecuentábamos. Y dejaron historia porque, por ejemplo, en la música, a nivel mundial, alguien estuvo aquí en Tijuana. Alguien famosísimo guitarrista, famosísimo pianista, famosísimo jazzista, en fin. Y esos hicieron su historia, se fueron al mundo y allá les reconocieron y allá viven. En los alimentos pasa lo mismo. La ensalada César, alimento que tenía más que digerir para tranquilizar el hambre de una manera especial. En fin, todo ese tipo de cosas son las que extraña uno. Y más en la pandemia donde estás en casa a fuerzas. Es triste lo que estamos viviendo, pero tenemos que aprender a vivir, aprender a aguantar ese tipo de situaciones y eso es lo que a veces uno con esta pregunta pues es lamentable. ¿Y usted qué prefiere, a Tijuana de ahorita o de hace 20 años? Es que, mira, tengo que preferir la que vivo. Claro que valoro y rescato constantemente que nuestros abuelos vivieron mejor, que nuestros padres vivieron mejor. Porque si te digo que en una casa de ayer, de antier, pues había hasta gallinas. Entonces los huevitos daban desayuno. Y si no, los pollitos daban comida. Y si no, tenía uno pues el alimento cerca. Y eso era importante porque pues tenemos que comer. Ahora tenemos que cuidarnos unos a otros. La situación está muy complicada. Y yo pienso que ayer estaba mejor que hoy. De hecho, lo que estaba hablando una vez con un tío era que ahorita está muy fuerte la inseguridad y me decía, no, antes yo estaba en la secundaria y recuerdo que me iba a agarrar el carro, le daba raite a cualquiera y ahorita ya no se puede hacer lo mismo y es como que... Sí, mira, Pues, sí. precisamente uno se da cuenta cuando empezamos en los 70s a entrevistar gente para ese proyecto de Panorama Histórico de Tijuana, te sorprendías cuando las gentes te decían que dejaban la bicicleta afuera en su patio y ahí quedaba, que el carro estaba abierto de par en paz y dejaban cosas adentro y nadie las tocaba. Había un respeto por las cosas ajenas y eso se fue
perdiendo por necesidad, digamos, por razones propias, pero eso es lo que todos los viejos residentes te presumían de Tijuana. Inclusive la leche, la venta de leche, dejaban los botes afuera de su casa para que llegara el lechero y se llevara el bote o la botella vacía y dejaba el bote lleno, y ahí quedaba si llegaba de trabajo, porque trabajaba esa persona en la tarde, ahí se encontraba, y el dinero lo dejaban debajo de la botella para cobrarse. En fin, son ejemplos de lo que había en esta ciudad que es la tuya y la mía, Tijuana. ¿Y qué opina de que Tijuana es una frontera más visitada del mundo? Fíjate que esa frase, como Tijuana no hay en México otra frontera, y aparte de la ciudad más visitada del mundo, salió porque seguramente los parámetros de comparación no existían. Y en Tijuana, pues sí, gracias a los norteamericanos, era interminable las colas que había para venir a encontrar el México que allá en Estados Unidos no tenían. Una libertad de una cosa, una libertad de otra. Por eso se venían para acá a convertir la libertad en libertinaje. Y de esa manera fue creciendo la ciudad con base en el ofrecimiento de servicios, de productos, de una serie de situaciones que le dieron el calificativo ese que acabas de mencionar, la ciudad más visitada del mundo. De hecho, es una de las tantas calificaciones para el nombre de Tijuana. La frontera de Tijuana, la puerta de México, Tijuana, la ventana de Latinoamérica, Tijuana, Tijuana, la ciudad más visitada del mundo. Así. ¿Y considera que es algo bueno o malo estar como en frontera? No, pues la frontera nos ayuda a hacer comparaciones, porque nuestras raíces tienen mucho que ver y tenemos que presumir de ellas. México tiene muy bonita historia y eso es lo que los norteamericanos nos envidian. Aquí vivimos mucho mejor teniendo el 12.50 como lo tuvimos el peso con el dólar, o el 20 por 1 como está ahorita. Entonces es una frontera donde los valores históricos compiten en inglés y en español. Entonces nosotros, por ejemplo, en este caso, aquí a un lado de nosotros está California y ese nombre es mexicano, es con base. Entonces no tienen mucho que presumir los norteamericanos, porque al igual que Tijuana, en donde el caminante, el peregrino encontró su nido, en Estados Unidos, de todas partes del mundo, hay caminantes y peregrinos que han encontrado su nido, nada más que en diferente idioma. Nosotros en español, ellos en otro. ¿Nos puede contar cómo era anteriormente el centro, la revolución? Oye, la Avenida Revolución la conocimos porque en 1962, 63 estábamos en la escuela preparatoria UABC como primeros
alumnos para inaugurar las instalaciones de esa prepa UABC. Estaba en la colonia Juárez, pero nosotros vivíamos en la colonia Postal. Entonces teníamos que irnos a la colonia Libertad para subir de la colonia Libertad hasta lo que era el Monte San Antonio, donde está el Canal 6 y el Canal 12, y bajarnos ahí en esa ruta de Camión Hidalgo, así se llamaba, rojo y blanco, y bajar a la prepa. Ahí llegábamos, pero de regreso, cuando eran las 2 de la tarde, pues teníamos que ir a buscar el camión de regreso y teníamos que llegar hasta la calle Segunda. Entonces bajábamos por lo que es la colonia Juárez, donde está ahora el Salón de la Fama del Deporte, era la General Estrada. Por ahí bajábamos por la calle Club 21, que es la que se lleva al Canal 6, al Canal 12. Y después tomábamos la Avenida Revolución. Y en esos años, te estoy hablando de los 60s, te estoy hablando de una época donde la revolución era un nervio motor para la economía de Tijuana. En cada negocio había un sustento para familias, porque había curiosidades, estaba el High Alive, estaban las diversiones de todo tipo en la Avenida Revolución. Entonces, todo eso era muy dinámico, el movimiento, pero también muy atractivo para personas como nosotros, que teníamos 15, 16 años, para tratar de abrir los telares de las cortinas de los nightclubs para ver qué había adentro, ¿no? Entonces, y luego oír la ruta en cada uno de los negocios, había música en vivo, jóvenes que de eso vivían. Ahí estaba Javier Batista, Carlos Santana, todos ellos eran parte de ese movimiento de la Avenida Revolución. Y en la colonia Libertad, donde vivíamos, había una serie de amigos, compañeros de la escuela, que tocaban con los Moonlights. Y luego en la colonia Ruiz Cortines estaban los Rocking Devils. Entonces, todo mundo de los jóvenes traían la música por dentro. Y la música por dentro significa disfrutar la vida de otra manera. Porque es bonito cantar, es bonito disfrutar de lo que es, pues, la misma vida. Nos tocó mucho ese refuego que había desde el inicio de la Avenida Revolución, que es donde está la vuelta, hasta la calle Segunda. Teníamos que venir a pie todos los días. Llegábamos y a veces nos quedábamos ahí jugando maquinitas, traganicles, para tratar de ganar algún dinero más. Para usted, ¿qué hace especial a Tijuana? ¿Qué lo diferencia de las demás ciudades? Mira, en Tijuana yo creo que lo que más diferencia es que aquí se le dé el apoyo a todo mundo sin tener que verlo de la punta de la cabeza a los pies. No los ubicas con esa categoría. No los ventaneas, sino que al hablar con ellos, al hablar con ellas, te ofreces para apoyarlos en caso que necesiten. Y aquí, en aquellos ayeres, te estoy diciendo, de los años 40, yo recuerdo que alguien me dijo, el don Baltasar Peña Aragón me dijo, es que en Tijuana no había pordioseros. Entonces, ¿por qué? Porque nos dábamos la mano unos a otros. Cada quien de esa manera
Ahora en cada calle hay alguien que se quiere ganar la vida estirando la mano para que alguien le dé dinero. En aquellos ayeres te daban trabajo, no te daban dinero. Te ofrecían que ese servicio a cambio de podían hacer, por ejemplo, una fosa séptica en tu casa. Pues escárvale y haz una fosa séptica para hacer el baño. No había drenajes ni nada de eso. Entonces, esa era la diferencia. ¿Algo que le gustaría agregar para este trabajo? Natalie, yo sí te quiero felicitar porque el hecho de que te trates de conocer un poco del pasado nuestro te va a ti a dar un alimento que nunca se te va a olvidar, que no lo vas a poder digerir porque va a quedar ahí siempre. Y es la historia misma, la historia de los tuyos, la historia de los nuestros, de todos aquellos que en una forma o en otra han dado y han compartido, por ejemplo, pláticas como esta, en donde ojalá haya sido de tu gusto, haya servido para tu tarea. Te felicito porque estás estudiando y pues nada más agradecerte a ti el interés de buscarme. No, pues muchas gracias a usted por permitir hacer esta entrevista. Pues obviamente es de mucha información y es siempre es bien recibido saber más acerca de Tijuana, porque nosotros escuchamos historia de nuestros papás, tíos y así, pero también es suave conocer puntos de vista distintos. Entonces, pues muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Te deseo hoy, Día de las Gracias, en la frontera, que en unión de tu familia gustes y convivas ese alimento para agradecer al Señor la posibilidad de vivir. Sí, muchas gracias. Y pues voy a detener ya la grabación porque ya terminamos. Y si usted también puede detenerla y no sé si me la podría mandar a mi correo.